¿Cómo están, amigas, amigues? ¿Qué tal? Bueno, qué gusto de saludarles aquí desde Ciudad de México. Eh, Hoy paseando por la zona arqueológica de Tlatelolco, que es una zona que, bueno, se centra específicamente en esta Plaza de las Tres Culturas, donde están los restos arqueológicos de la última etapa del Imperio Azteca, que, bueno, luchó ya en su batalla final con los españoles, quienes ya se establecieron definitivamente de forma muy determinada, ¿no?, en todo este territorio. Y que, bueno, aquí empezó un nuevo tiempo, que fue el tiempo de la Nueva España, y que fue una muy interesante, un muy interesante capítulo de toda la historia de esta zona y de también, creo yo, de toda Mesoamérica, ¿no? Bueno, hoy vine por aquí ya cerrando estos 2 meses de estadía aquí en Ciudad de México. Es, bueno, un tiempo ya de ir concluyendo con todo lo que ha sido el plan para estar aquí, ha sido lo que estaba preestablecido, y a partir de ello todo lo que fue ocurriendo de una forma muy interesante en torno a que este viaje a Ciudad de México, que tuvo una primera instancia en la ciudad, el poblado de Metepec, en Toluca, que está en las afueras de México, de la Ciudad de México, muy conectado, ¿no?, directamente con Ciudad de México. Entre medio de Ciudad de México y Toluca está Santa Fe, que es uno de los downtown más importantes de todo el país. Eh, bueno, una zona muy interesante también, con mucha fuerza cultural de lo nuevo que está ocurriendo por las afueras, bueno, al sur de México. Todo lo que está al sur de Ciudad de México está mucho más desarrollado de algún modo que lo que está al norte. Este lugar aquí, que es, como les contaba, esta reserva arqueológica de Tlatelolco, bueno, pues aquí podemos ver, ¿no?, el inicio de muchas de las cosas que también incluso hoy están pasando en este México actual, ¿no? Bueno, un México que en general, entre lo que ha ido ocurriéndome en Toluca, los primeros 20 días que estuve allí, bueno, en realidad fueron 15 días, 12 días me parece, y luego ya vine para aquí, para Ciudad de México. Esos primeros días fueron muy fuertes porque fue ir comprendiendo de a poco cuál era el enorme contraste que existe en Ciudad de México, más allá de todo lo que los estereotipos, ¿no?, en ese sentido dicen, y de alguna manera también de lo que bueno, se va asentando como esta cultura mexicana de, eh, de contrastes, de opuestos, de muy fuertes eh, modos de ir siendo cada cosa en sus binarios y las relaciones que eso tiene, ¿no? Relaciones que por lo general no son muy amables, incluso en, en lo más pequeño, ¿no?, desde lo más pequeño a lo más grande, en todas las escalas. Aquí tenemos, bueno, una sociedad muy masculina, ciertamente en muchos modos sociales, muy machista, con mucha violencia de género, pero también con una de las culturas pasionales, ¿no?, en torno al amor heteronormativo, diría yo que más evidentes de toda la región, y si no, tal vez incluso de todo el mundo más internacional occidentalizado, ¿no? Ciudad de México tiene todas estas cosas que un poco que se dan aquí también en esta reserva de Tlatelolco, ¿no? Que uno ve, bueno, aquí estaban este era un centro ceremonial donde había pirámides y había otras construcciones que hacían la tipología eh, de todo este conjunto, digamos. Y aquí había algo que es muy interesante, que es una muy fuerte
eh, expresión de resistencia de todo lo que venía ocurriendo en este México prehispánico, que bueno, venía ya de muchas crisis, venía de muchos cambios, ¿no? Cambios en los paradigmas, en las estrategias políticas y sobre todo en las proyecciones culturales. México, en tanto, por ejemplo, Ciudad de México específicamente, en aproximadamente 6 siglos antes de eh, la llegada de los españoles, ¿no? La abrupta y muy violenta llegada de los españoles, vivió una muy abrupta y violenta también realidad constante, sostenida, que fue generando unos cambios muy fuertes y muy determinados en la estructura de la ciudad, que bueno, fueron marcando a todo lo que es Ciudad de México con una impronta muy impresionante, diría yo, de restos de estos movimientos militares, ¿no? Podríamos llamarlos hoy, movimientos militares que se fueron, bueno, que fueron generando todos estos nuevos estadios, nuevas realidades, nuevas formas a esta inmensa urbe, ¿no? Que fue desde todos los tiempos, desde ese momento ya era una urbe realmente muy grande, ¿no? Tal vez una de las más grandes del mundo. Cuando los españoles arribaron aquí, pues después de algún tiempo en que se dieron distintos tipos de luchas y también distintos tipos de acuerdos, ¿no? Mucho se dice como una especie de alternativa a la historia oficial, ¿no? Que bueno, tal vez es seguramente la más comprobada científicamente. Se dice que una de las cuestiones que llevó a la caída y al final declive de todo el imperio azteca fue la enorme corrupción que existía en la cultura azteca, ¿no? Un enorme estado de corrupción constante que, bueno, se vio tentado, ¿no? Por mucho de lo que los españoles venían a traer en torno a una... Bueno, está justo pasando, a ver, voy a detener un segundo. Estoy en una zona muy tranquila, pero en este momento está pasando un grupo de motocicletas de la policía que están haciendo una especie de acto aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Como les decía entonces, bueno, esto estaba ocurriendo en ese momento, cuando los españoles llegan, irrumpen, ¿no? Y bueno, empiezan a hacer tratativas que, además de lo violento, de todo lo que existió en términos de la guerra, ¿no? De la invasión y demás, también existe al menos esta posibilidad de que hubiera muchas tratativas y finalmente el pueblo azteca hubiera entregado, ¿no? Por seguramente que algún tipo de valores, ciertos ámbitos de poder del imperio que estaba en franca decadencia ya, ¿no? Hay muchas teorías, son muchas las pruebas también que hay con respecto a todas ellas, en todos los museos aquí que se refieren a la historia de México, tanto de Ciudad de México como de México en su territorio como país. Hay muchas de estas señales, ¿no? Hay muchos de estos datos, hay muchas de estas, eh, bueno, cierto tipo de indicios que finalmente no se pueden comprobar, pero que están allí, ¿no? Están las cartas, están algunos elementos mismamente que han quedado como, eh, bueno, como parte de un tesoro que se fue constituyendo por estas tratativas, ¿no? Por estas, si se quiere, tratativas y, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que se hacían entre estos gobiernos, ¿no? Entre el gobierno de México en ese momento y el gobierno de España. Por supuesto que México además estaba subdividido, tenía muchas áreas en toda su región, ¿no? En todo el país, lo que era el México que hoy conocemos, ¿no? Estaba muy dividido en muchas partes y esas partes también estaban entre sí en general bastante encontradas, bastante en crisis y bueno, todo
yo diría que fue una especie de caldo de cultivo perfecto, donde, bueno, el resultado fue el que se dio, y en el que México en la Nueva España aceptó también para, para un tipo de bienestar, ¿no? Que era el bienestar económico de toda esta región, aceptó unas reglas, ¿no? Y unos modos que culturalmente fueron muy fuertes a la hora de intervenir sobre la cultura mexicana. La Nueva España fue uno de los virreinatos más importantes de su época, específicamente por lo que se fue dando con respecto a todo el comercio que se estableció con Oriente, ¿no? Por el Pacífico, ¿no? Que se fue estableciendo con Tailandia, con todos los países, digamos, fuertemente en ese momento ya industrializados, entre comillas, ¿no? Una especie de primera protoindustria, ¿no? Bueno, México sirvió de puente para poder establecer un lazo comercial con Europa, y esto, bueno, trajo un bienestar económico muy pocas veces visto en el tiempo que sucedió en cualquier lugar del mundo, ¿no? No hay otro lugar del mundo donde haya ocurrido lo que ocurrió aquí en la Nueva España. Es un México que desde allí empieza a estar en un gran conflicto, porque creo que también hay una enorme sensibilidad con respecto a esta cuestión de la corrupción que existía, y de también el estado constante de guerras y de invasiones, de apoderarse de los territorios, incluso de apoderarse del poder, ¿no? O sea, tomar el poder de otros. Bueno, está también todos los casos de la antropofagia, ¿no? De los dirigentes que se comían a sus enemigos para poder asimilar el poderío que esos enemigos tenían, ¿no? Para poder no solamente quedarse con sus posesiones, sus tierras, etcétera, sino también con su energía de poder, ¿no? Bueno, una situación, todo es muy complejo aquí, ¿no? Es muy complejo porque además es muy difícil tomar posiciones. Aquí hay un folclore de la posición que tiene que ver con una situación de cierta sensibilidad, diría yo que una especie de compromiso con los pueblos originarios, que se centra en algunos aspectos que son realmente muy pocos en relación a todo lo que esos pueblos originarios tenían en unas culturas magnánimas, extremadamente complejas, y que en esto que se centra en lo muy poco, se centra en lo muy poco muy bueno, ¿no? Pero hay mucho otro que es muy controversial, ¿no? Bueno, está por supuesto las cosas más comunes y siempre traídas, ¿no? Como a este tipo de comentarios, son el hecho de que, bueno, hacían sacrificios, que sacrificaban niños y tal. Tal vez eso no es lo más importante, aunque sí es seguramente una de las cosas más impactantes. Pero hay muchas cosas no muy buenas, como esas, parecidas, similares, que el pueblo mexicano ha dejado de lado para poder retomar con cierto tipo de salvataje de unas culturas prehispánicas que, bueno, fueron realmente en su gran mayoría exterminadas casi, diría yo que en un altísimo porcentaje de lo que aquí existía, ¿no? Mucho se ha ido rescatando luego, ¿no? Mucho del rescate de las culturas prehispánicas mexicanas son acciones y obrares de la modernidad, ¿no? Son acciones y obrares de las ciencias sociales modernas, ¿no? Bueno, aquí en Tlatelolco es muy interesante porque lo que ven aquí atrás, que son estas ruinas, voy a mostrar un poquito, no, me va a agarrar las luces, pero estas ruinas que ven allí, bueno, es apenitas aquí un poquito porque estoy como a la entrada. Aquí, bueno, había pirámides, como les decía, y distintos tipos, ¿no? De altares, de viviendas, o lo que en ese momento podríamos entender como viviendas, etcétera, ¿no? Aquí había varias cosas que ocurrían en este centro ceremonial, como en todos los centros ceremoniales, y que cuando llegaron los españoles, cuando se hicieron al fin del poder
en esta región y sobre todo en Ciudad de México, lo que hicieron fue desmantelar todo esto, como también lo hicieron en el centro histórico de Ciudad de México, ¿no? Donde está el Templo Mayor, recientemente dentro de todo encontrado, ¿no? O sea, un encuentro, un hallazgo también moderno, y que lo desmantelaron entero, y con eso, con lo que obtuvieron, ¿no? Un modo un poco románico, si se quiere, y de cierto tipo también de estrategias del arte romano, ¿no? Del imperio romano, muy en ese tono, ¿no? Con lo que obtuvieron, con por ejemplo las piedras que obtuvieron de desarmar los centros de rituales, los centros ceremoniales, los centros religiosos. Con esas piedras construyeron, por ejemplo, la iglesia que está allá atrás, ¿no? Que es la primera iglesia que se construyó aquí, donde esto está en Cuauhtémoc, que es el último bastión, digamos, que quedaba ya, hasta donde comprendo, ¿no? Que quedaba de este imperio azteca, ¿no? En los ecos que yo voy pudiendo percibir de toda esta historia tan compleja, aquí ya venía resistiendo el imperio azteca en sus últimos respiros, digamos, ¿no? Y aquí es donde se da esta situación también de que los españoles ya toman el poder definitivamente, ¿no? Y cuando lo toman, bueno, hacen aquella iglesia, una iglesia católica, que es una iglesia medieval realmente preciosa, es una de las iglesias más hermosas que conozco. Es una iglesia muy sencilla, que está bastante descuidada a nivel de patrimonio, eh, y tiene una estructura muy similar a la de los castillos medievales y a las de las iglesias que estaban en los castillos y en las abadías medievales, y se refiere también constructivamente a ese sistema, incluso su tipología está muy relacionada con eso. Es una preciosura, realmente es encantadora. Me alegra mucho haber venido porque no lo tenía como primera opción. Hoy, casi digamos de casualidad, me dispuse definitivamente a venir aquí a la Plaza de las Tres Culturas y a ver esto, ¿no? Y es maravilloso porque, bueno, está hecho con la misma piedra, que en este caso tiene un color muy oscuro y que unifica todo esto de una manera bastante siniestra, ¿no? Hay una unificación a través del material de un modo muy siniestro. Aquí además en los años 60 ocurrió la masacre de Tlatelolco, que fue una revuelta, digamos, que se armó entre estudiantes que estaban aquí manifestando pacíficamente y las fuerzas militares, que los asesinaron a todos en la plaza en plena manifestación por orden de un gobierno democrático que nunca se hizo cargo, digamos, de esta cuestión, y que hasta hoy sigue siendo también otra cicatriz muy grande, ¿no? Dentro de la cultura mexicana, porque es algo muy reciente y que manifiesta también cuál es el espíritu en ese sentido del pueblo mexicano, que hoy se ve, por ejemplo, reflejado en las violencias que se dan en relación al narcotráfico, ¿no? O sea, el narcotráfico está manejando un cierto tipo de violencias, eh, de situaciones, digamos, muy extremadas en una impunidad absoluta, de la muerte, ¿no? De matar, de hacerse de trofeos, de hacerse de rituales de iniciación a los cárteles y tal, ¿no? Y también en eso, transversalmente, una especie de gore, de filmografía gore, que se exporta a los países asiáticos más que a ningún otro lugar del mundo, en donde se filman estas matanzas, ¿no? Estas matanzas a mujeres, estas matanzas a personas que, bueno, son secuestradas, que son asesinadas y tanto más, en un sentido muy diferido de aquello que pasaba en el tiempo de esa conquista, ¿no? De los españoles y de todo ese tiempo, esa época, digamos, ese momento de gran transición, pero que de alguna manera también concibe cierta memoria de lo sangriento
que aquí ocurrió siempre y que sigue ocurriendo, ¿no? O sea, México en ese sentido tiene esta tradición y no deja de tenerla, ¿no? No deja de estar presente aquí todo eso, aunque por supuesto de maneras muy deconstruidas y vueltas a construir en otros estereotipos y paradigmas. Bueno, ha sido muy fuerte estar aquí en México, primero que nada porque es una ciudad realmente impresionante para el caso de Ciudad de México, es realmente algo que nunca he vivido en los viajes que he hecho. Nunca me ha tocado experienciar una ciudad con una complejidad tan infernal, diría yo, ¿no? Porque no es celestial, es algo realmente muy complejo y muy difícil también de llevar en el día a día, ¿no? Ha sido muy complejo vivir aquí los 2 meses que ya he estado. Ha sido muy complejo poder entender cuáles son los códigos de esta ciudad, que tienen una especie de forma de lenguaje muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que es una manera de lenguaje internacional, por supuesto que dado desde un europeísmo y de un norteamericanismo, ¿no? Es muy distinto todo lo que he estado viviendo aquí. Es muy distinto también a la Sudamérica que yo conozco, que es Argentina y algunos países limítrofes, Chile, Uruguay, Perú, que no está limítrofe, pero está ahí muy cerca, por supuesto Brasil, Bolivia, Paraguay. Es muy distinto esto que pasa aquí, ¿no? Extremadamente diferente. También una relación, así como con la violencia, que es antropológica, si se quiere, ¿no? Hay algo muy pregnante de eso que sucedía cuando empezó todo este enorme volumen de historia, ¿no? Que es México que conocemos actualmente, y que luego fue evolucionando de distintas formas, de construyéndose, pero volviéndose a construir en esa especie de vibración de la violencia, ¿no? Vibración de la muerte, vibración de cierto tipo de normalidad con respecto a tomar las cosas eh, para hacerse de poder, tomar las personas para hacerse de poder, etcétera, ¿no? Una relación también muy directa con la naturaleza en ese sentido, que para el pueblo mexicano en general, ¿no? Para la gran mayoría de todo lo que han sido sus culturas, ¿no? Las culturas que han conformado esto que hoy conocemos como México, la naturaleza tenía implícita esa violencia y ser naturales, lo voy a decir de una manera muy torpe, pero ser naturales implicaba también eso, ¿no? Dialogar activamente con la naturaleza como parte de esa misma naturaleza implicaba también esa violencia que en la naturaleza estos pueblos veían de una forma muy concreta y muy presente, ¿no? La muerte en la naturaleza como algo absolutamente natural, dándose sobre todo en seres que matan a otros seres, digamos, ¿no? O vidas que se hacen de otras vidas para sobrevivir. Bueno, esto mismo también pasa con una memoria respecto a lo imperial, ¿no? A lo que también desde el primer momento, muchos siglos antes de la presencia española, bueno, no sé si se va a escuchar ahora. Hay un carro de venta ambulante que está por aquí, que venden tamales y tal. Debe estar pasando por la calle de aquel lado. Bueno, a ver, voy a esperar un poquito o escuchemos. Acérquense y pidan sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Bueno, por ahí va. Es algo muy característico también a esta hora, ¿no? Es el atardecer, es el momento en que empieza ya a volver la gente a regresar a sus hogares, a sus casas. Bueno, tamales oaxaqueños. Tamales calientitos. Traemos de salsa roja, verde, mole y de dulce. Y también traemos atole calientito. Bueno,
Continúo entonces. Decía esto de la memoria antropológica también respecto a las conquistas y al imperialismo, ¿no? A que estos pueblos, si bien previo a la presencia española, ¿no? En el año 1500 más o menos, vamos a redondear por ahí, tuvieron mucha presencia de mucha presencia cultural de esa idea, ¿no? De la idea de las invasiones para poder hacerse de una manera que luego entendimos como imperialismo, ¿no? Para hacerse de las tierras, de las posesiones y tal de otros, y hacerlas así y quedárselas para sí, utilizarlas para sí, digamos, como suyas, ¿no? De ahí en más, sin reconocer absolutamente nada, ¿no? De lo pasado, de lo ocurrido, sino borrando en lo posible todo, como se intentó hacer aquí con esta iglesia, ¿no? Que se construyó con las ruinas, con las piedras de lo que fueron demoliendo, ¿no? Bueno, pasa igualmente con la iglesia catedral, ¿no? Y el templo mayor, digamos que, claro, al templo mayor lo destruyeron, lo demolieron y con eso construyeron la catedral, gran parte al menos, ¿no? Lo que es interesante es ver que en ese mismo sentido también tenían esta noción, ¿no? Han tenido siempre la noción, incluso hasta hoy, con respecto a los imperialismos. Hoy hay una fuerte presencia imperial de los Estados Unidos con quien tienen esta misma relación, ¿no? México tiene esta misma relación, una relación en la que por un lado se los culpa de todos los males que México vive en la actualidad, pero por el otro se transacciona de una manera muy corrupta con absolutamente todas las posibilidades y todos los bienestares que se puedan obtener de relaciones turbias, absolutamente oscuras y tóxicas, ¿no? Es muy impresionante porque además para el caso de Estados Unidos vemos que pasa lo mismo, vemos que no es Estados Unidos invadiendo exclusivamente, seguramente que mucho de eso hay, pero también es Estados Unidos haciendo tratos muy convenientes para ambos lugares, ¿no? E incluso con temas muy sensibles como la inmigración, ¿no? Mexicana a Norteamérica, o bueno, la provisión de todo lo que es producto y comercio del narcotráfico, digamos, ¿no? Hay mucho de todo eso, o sea, acá se puede ver eso que nos queda la gran duda de cómo fue durante el tiempo de la primera presencia de los españoles, ¿no? En tierras mexicanas, pero cómo fue antes también, cuando México era una tierra de luchas constantes y de invasiones constantes y de hacerse de los territorios, de las vidas y de tanto más, de todo lo que se podía constantemente, ¿no? Entre todos los pueblos que había aquí. Hay muy pocos pueblos que han sido o que son considerados pacíficos, entre comillas, que cuando uno entra, digamos, a la historia más profunda, se da cuenta que no es así, o por lo menos no es una noción del pacifismo como la tenemos hoy, ¿no? Entender todo eso es muy simple para mí ahora en términos de aplicar un cierto eco de lo que pasa hoy y trasvasarlo con ese eco de lo que quedó de esta historia, ¿no? Porque hay algo que evidencia que también siempre esta cultura ha tenido esta misma impronta y forma de accionar, ¿no? Que es la de generar cierto tipo de transacciones, cierto tipo de estructuras de poder y combinatorias de fuerzas y de hegemonías para poder reforzarse, para hacerse más fuerte, y que el precio que se paga por eso se lo atribuye inmediatamente a un tipo de victimización que resulta lo más conveniente para dejar tranquilas a las masas, digamos, ¿no? Las masas que además se ven absolutamente beneficiadas finalmente a lo largo del paso de los años con estas atrocidades urbanas, socioculturales y tanto más, ¿no? Bueno, podría poner tantas otras cosas, decir tantas otras cosas, pero
lo importante es eso, no comprender que aquí hay una memoria también en ese sentido. Hay muchas memorias que conviven de una manera muy tensa, porque así como México es tan contrastante en todo lo que vemos constantemente en la calle, en la cultura que está en las redes sociales, en lo cultural, eh, bueno, todo lo que hace también a lo político. Me tocó estar aquí en la elección presidencial, eh, lo que hace también me tocó tocar en el Día de las Madres, ahora me va a tocar estar en el Día del Padre, que son fechas muy importantes. El Día de las Madres es uno de los días más importantes por lo menos aquí en Ciudad de México, de los feriados de los holidays, ¿no? De celebración, digamos, ¿no? Bueno, una sociedad también muy tensa en ese sentido, muy familiar, muy matriarcal, pero a la vez completamente machista, bueno, muy fóbica a cierto tipo de libertades y derechos de la mujer, muy negada completamente a ciertos tipos de derechos de otras posibilidades femeninas, ¿no? Y ni hablar de los nuevos tiempos que corren, de la transhumanidad, de la multiespecie. Todo está muy negado aquí, ¿no? Está muy negado. Mientras que a su vez se ve mucho de todo eso por todos lados, ¿no? O sea, es como muy tenso todo el tiempo. Es muy difícil de comprender lógicamente, ¿no? Hay una cosa que es muy caótica y que en eso es muy difícil de comprender lógicamente. Pero que no obstante nos deja, a lo largo de los días me ha dejado a mí la posibilidad de ir percibiendo la cuestión, ¿no? En México creo que no es un lugar para entender, por lo menos Ciudad de México, no es un lugar para entender, para poder comprender en base a lineamientos tradicionales para el occidente más estereotipado, si se quiere, ¿no? Este es un lugar bastante queer en ese sentido, y es un lugar muy raro y que genera mucha tensión también interna, ¿no? A mí me ha costado mucho poder saber qué es lo que estoy sintiendo de todo lo que me estoy enterando, con todo lo que me está pasando a partir de las informaciones a las que voy accediendo en las visitas a los museos, a estos yacimientos arqueológicos, en la calle misma, a los mercados, a las iglesias donde está la gente, las plazas. Bueno, todos lugares, ¿no? Que además en general México, los mexicanos utilizan mucho, ¿no? Sobre todo en los pueblos. Me tocó en Metepec una experiencia muy espectacular, maravillosa, de ver cómo utilizan la calle, ¿no? Cómo es una proyección del espacio privado de una manera muy natural, ¿no? O sea, la gente, todo lo que en general hacemos en otros lugares del mundo de manera privada, por ejemplo, el festejo de un cumpleaños, el velatorio de un ser querido, ¿no? La despedida fúnebre, digamos, o, bueno, no sé, cosas como esas, ¿no? Que las hacemos por lo general de manera privada, de manera interna, cerrados a la calle. Aquí se hace en la calle y se hace en los pueblos, se sale espontáneamente, no se pide permisos, nada, se sale a la calle y se pone una carpa, ¿no? Aquí le llaman tianguis, se pone un tianguis y allí se hace un festejo de una quinceañera, por ejemplo, ¿no? Y esto se corta la calle y nadie pide permiso para nada, y viene un policía, se queda allí a custodiar que nadie entre en problemas, digamos, ni los vehículos, ni las personas, ni los coches, ni las personas que están allí, pero en ningún momento hay ningún tipo de restricción para este tipo de actividades. Por supuesto que en Ciudad de México esto es un poco más difícil porque es un ámbito mucho más complejo a nivel de lo urbanístico, pero en el paisaje, ¿no? En el paisajismo mexicano está presente de una manera de una manera total, digamos, ¿no? O sea, aquí la gente está tomando la calle todo el tiempo para hacer todas las cosas que se le ocurren, ¿no? Entonces es muy difícil, son cosas que para mí han sido muy difíciles de ir pudiendo
asimilar y también detectar como posibilidades de aprendizajes de esto que es este México, ¿no? Al que he venido a conocer, al que he venido a estudiar, y también que es de muchas maneras el México que quería deconstruir de un estereotipo que tenía, ¿no? Es muy interesante también y se hace muy potente la relación posible cuando uno se relaja un poco, ¿no? Cuando uno empieza a no tratar de entender y de comprender, sino a percibir todo esto. Y entonces uno comprende también que hay muchas cosas que están ocurriendo que... ahí hay viento, no sé si se debe escuchar bien. Hay muchas, hay muchas cosas que están ocurriendo que... A ver, esperen un momento. Ahí. Que son muy simultáneas también, ¿no? Aquí hay mucha simultaneidad. Pasan muchas cosas en capas simultáneas, en el mismo lugar, en el mismo momento, y nos están ocurriendo sin la posibilidad de generar separaciones, o sea, las tenemos que percibir sí o sí todas juntas, ¿no? Y es un volumen de información y de calidad de esa información que es muy difícil de asimilar para mí al menos. Bueno, me pasó que en eso también hay una fuerte relación con la altitud, con el clima, con la contaminación. Bueno, acá estamos en Ciudad de México a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más contaminadas del mundo, con unos índices de contaminación que son particularmente, además de ser altos, son muy incidentes sobre la población porque tienen una calidad, digamos, ¿no? Como contaminación que se asienta muy fácilmente sobre las personas, sobre el nivel del suelo, digamos, ¿no? Porque México es un valle, está rodeado de montañas, una especie de cráter, donde antiguamente había una laguna, y esto hace que se genere con la contaminación una especie de capa atmosférica que es como una nube blanca que se ve, que lo cubre todo y que no deja pasar hacia arriba cosas que podrían irse, ¿no? y que podrían de la contaminación intoxicarnos menos. Pero es como que eso genera una especie de techo en el que rebota esto y vuelve hacia nosotros. Entonces aquí se siente realmente la contaminación muy fuerte. Bueno, me pasaron distintas cosas con esto. Me pasó que los primeros días me dio como una especie de resfrío con tos, que era una alergia por esto. Luego me pasó que estoy constantemente cansado, que no tengo la suficiente energía, que siento las piernas muy pesadas, que me cuesta caminar, que cuando hay sol y hace calor es casi imposible andar. Sumado a que hubo 3 olas de calor en el tiempo que estuve, extremadas, o sea, se cuenta más o menos que desde hace 300 años no existe, no ha sucedido el calor que se vivieron en estos 2 meses que estuve, lamentablemente, porque realmente el calor a mí me hace muy mal, ¿no? Mucho mal. Y luego, bueno, el tema de la altitud, que también es lo que genera toda esta pesadez del cuerpo, que genera variaciones en la presión sanguínea, en la presión arterial. A mí me generó además inconvenientes con mis asuntos relativos a a mi hiperinsulinemia, que está relacionado con los procesos de digestión bueno, unos aspectos más complejos, ¿no? Pero relacionados con los procesos metabólicos, así que para decirlo así como muy crudo, me ralentizó los procesos metabólicos y de digestión. Luego también, bueno, tuve una irritación en la piel, en los codos. He tenido, que también se da por la contaminación. He tenido una irritación en una oreja, ¿no? En uno de aquí, de los lóbulos, creo que se llama esto, bueno, no sé si este es el lóbulo, bueno, no sé, aquí, ¿no? Una irritación muy fuerte. Luego he tenido en el ojo una irritación a modo como de una... Bueno, lo que me explicó el médico, que dicho sea de paso hice varias consultas, es la primera vez que utilizo tanto
De hecho, en los últimos viajes desde el 2019 me estaba acordando que no he utilizado nunca los servicios del seguro de salud, del seguro médico. Y aquí en México lo utilicé 4 veces para consultar todas estas cosas, porque realmente me ha ido pasando, ¿no? De que también me ha alarmado, porque eran cosas pequeñas que se empezaban a agrandar, a ser más fuertes y no pasaban, ¿no? He tenido que tomar medicaciones y ponerme gotas y pomadas y tal, ¿no? Para todo. En los ojos, bueno, fue como una conjuntivitis en un ojo, que el médico me explicó que, bueno, durante el día la contaminación me va afectando ese ojo, que todavía sucede, ¿no? Me sigue sucediendo, y en la noche el ojo intenta limpiar eso, y entonces se me genera una conjuntivitis, ¿no? Como una lagaña que se me pega el ojo. Bueno, y así distintas cosas. Ahora en esta última semana y media estuve con un problema urinario que se da por la inflamación de los testículos, por el calor, ¿no? Por el tipo de calor. Bueno, realmente que, como me decía también un amigo, México me terminó hinchando, ¿no? Los testículos, ¿no? Me terminó hinchando las pelotas, como decimos en Argentina. A la vez que he disfrutado tantísimo, ¿no? Creo que es la vez que más museos he visitado. Aquí los museos son interminables, la cantidad de museos que hay. Realmente debo decir que he visitado por lo menos 25 ya, y de los 25 no puedo decir que ninguno sea malo, son todos excelentes. Muchos museos universitarios, mucha presencia de la universidad, también algo muy tenso, ¿no? Porque aquí la universidad está ligada directamente con la Nueva España, y sigue siendo un elemento de control, de adiestramiento y de imposición de reglas internacionales muy poco amables con México y con Latinoamérica, ¿no? De reglas internacionales del norte global, que aquí la universidad sigue bueno, estableciendo en sus maneras de educar, ¿no? Aquí está muy expandida la universidad por fuera del aula, ¿no? La universidad aquí es la que rige casi todos los museos más importantes, es la que rige muchos también de los yacimientos arqueológicos, tiene mucha presencia sobre la ciencia y la medicina, sobre la arquitectura, sobre los aspectos de control relacional en la ciudad, etcétera. Bueno, tiene mucha presencia, ¿no? Y esa presencia acá no está por la gran mayoría de los intelectuales que vienen de la universidad y que siguen en la universidad, intelectuales, académicos y diría yo que cierto tipo de estudiosos, ¿no? No tienen una mirada crítica sobre esto, ¿no? Siguen criticando, con razón seguramente, ¿no? Todo lo que pasó con la Nueva España y con el virreinato, ¿no? Y con los españoles llegando y estableciéndose aquí a la fuerza, pero no tienen ninguna visión crítica sobre lo que la universidad está haciendo hoy y en la modernidad desde hace 100 años, de una manera muy fuerte, estableciendo lo mismo y de lo que ellos son parte, ¿no? Bueno, es muy, muy difícil porque es una sociedad muy ligada en lo académico a esa universidad formal, digamos, que viene de ahí, ¿no? Como de la universidad que era la universidad del primer virreinato, por decirlo de algún modo, ¿no? Que por supuesto se deconstruyó y se volvió a construir muchas veces, no es que siguió linealmente desde aquella época hasta aquí, pero no hay una misión crítica sobre eso, ¿no? De hecho, se buscan muchas acciones de contracultura desde la universidad, generando realmente una tensión insoportable. O sea, no lo soporto en mi caso, ¿no? Digo, pero ¿cómo están creyendo que pueden generar contracultura desde la universidad, con lo que aquí la universidad implica y lo que es, ¿no? Y el poder que tiene, ¿no? Un poder hegemónico absoluto. Pero bueno, es difícil, ¿no? de comprender esto por fuera de cierto tipo de exterioridad. Aquí es muy difícil de hablar siquiera, ¿no? He intentado hablar
de esto y no es muy fácil, ¿no? No son muy amplios también en general a aceptar las críticas. De alguna manera se sienten inmediatamente en esa misma situación, ¿no? De que quieren transaccionar con el exterior, les encanta el exterior, no les encanta todo lo que venga de afuera y está en relación con lo de afuera, pero cuando lo de afuera critica algo es muy difícil porque se lleva inmediatamente a una situación que es la de cierto enojo, ¿no? Se enfadan, no quieren que opinemos, ¿no? Y entonces te lo dicen directamente, bueno, pero si tú no eres mexicano, ¿cómo vas a estar opinando de esto? Si no sabes, y si sabes, cállate la boca, a nosotros no nos interesa, ¿no? Tu opinión. Pero sí les interesa transaccionar con el exterior y con quienes venimos aquí para cualquier cosa, ¿no? Tiene una cierta... hay algo muy bien visto de relacionarse con el exterior aquí, pero luego también critican eso como parte de ciertos colonialismos o de ciertas culturas colonialistas, ¿no? Para las cuales pretenden ser contracultura, pero que es imposible, digamos, ¿no? O sea, haciéndolo así, o muy poco probable. Bueno, difícil, muy complejo. Diría que todos los días, desde que estoy aquí en Ciudad de México específicamente, porque los días anteriores estuve en una situación mucho más cómoda, primero porque Toluca y Metepec, donde estuve, es un lugar muy amable, ¿no? Es un lugar pequeño, es un lugar tranquilo, es un lugar donde estuve en la casa de mi queridísima amiga Verónica Luznik y su familia, con quienes lo hemos pasado súper hermoso y también muy en una vibración muy neutra de este México tan extremo, digamos, ¿no? Una situación mucho más calma, tanto con Vero y Valen, ¿no? Su hija, que hemos andado mucho, hemos visto muchas cosas, hemos compartido muchas cosas, ha sido muy distinto, ¿no? Así que esos primeros 15 días fueron unos días bastante más tranquilos. Luego, en esos 15 días tuve la posibilidad de venirme desde Metepec a México a presenciar, a participar de un recital de Madonna de su tour, ¿no? De su último tour, que bueno, estuvo aquí en México con este tour, con unas presentaciones, fueron 4 presentaciones, y estuve en el segundo día de este recital, y bueno, fue muy interesante porque ahí fue cuando probé por primera vez estar en Ciudad de México ya con este espíritu de estudiar, de mirar y tal. Fueron 3 días en los que ya inicié también uno de los principales objetivos que tuvieron este viaje, que fue el estudio de la muestra de Damien Hirst, una retrospectiva que está en el Museo Jumex, una gran retrospectiva de un artista que tal vez es uno de los artistas más importantes de esta época a nivel de mercado y a nivel también de muchas cosas que pasan en el mundo del arte. Y que bueno, fue uno de los objetivos y de los motivos también por los que me decidí a venir a Ciudad de México, a venir en esta época que es el verano, o en realidad el otoño, pero es un otoño muy caliente, que por lo general nunca viajo en estas épocas porque me cuesta realmente en términos de salud y de tanto más estar en el verano. Trato de hecho de ir viajando durante los inviernos para poder estar siempre en una especie de invierno constante, o lo más que pueda, ¿no? Pero bueno, era ocasión de esta muestra de Damien Hirst, y aquí me encuentro entonces también con este recital de Madonna, de una revisión de 4 décadas, ¿no? Hay alguien que nos está sacando fotos desde hace un buen rato, no sé si es que estoy en el medio de un objetivo que supongo que son las ruinas de la iglesia, pero bueno, acá todo también es raro en ese sentido. Aquí en este momento no hay nadie, esto es muy turístico, pero de día hasta las 5 de la tarde aproximadamente, y luego ya empieza a decaer y queda la gente del barrio. Ahora es un lugar muy tranquilo, tiene mala fama de que es intranquilo, de que tiene de que es violento y tal, pero no, la verdad que es muy muy relajado, por lo menos hasta ahora. Bueno, entonces estar en
en este recital de Madonna, ¿no? En este México ya con Damian Hirst y tal. Bueno, ahí me dio la pauta de estos contrastes, de que no es fácil, ¿no? De que es un México que, por ejemplo, tiene un sistema de transporte muy bueno, pero que está muy colapsado, ¿no? Es muy bueno porque está todo muy bien conectado, eh, los distintos modos de transporte, ¿no? Hay metro, hay tranvía, hay buses, hay dos tipos de buses, los buses que se llaman Metrobús y luego otros que les llaman los camiones, que son unas pequeñas especies de combis, especies de, ¿cómo llamarles? Ay, bueno, ahora se me acaba de ir la palabra, pero como unas especies de caravanas pequeñitas que sirven también, ¿no? De transporte público. Es una especie de taxi colectivo, pero en un formato de, no de coche, no de automóvil, sino de una van, ¿no? De una pequeña van. Em, Todo esto está muy bien, funciona muy bien, pero está siempre muy colapsado. En muy poco rato en el día donde no vaya todo lleno, donde no esté todo realmente muy, muy difícil, ¿no? Hay muchas escaleras que para mí en este caso han sido muy difíciles. Subir escaleras aquí me mata, ¿no? Me mata. Y bueno, el metro, por ejemplo, tiene muchísimas escaleras, muchas escaleras son la gran mayoría de las veces para subir son escaleras mecánicas, pero hay ocasiones en las que no funcionan, etcétera, ¿no? Es difícil, es difícil. Es difícil también esperar con el calor, a veces he estado hasta 6 o 7 niveles eh, bajo tierra, digamos, ¿no? Hay zonas en las que el metro va muy profundo, si bien aquí esto tiene poca posibilidad de eso en la teoría porque es una laguna que está rellenada, ¿no? Pero no obstante se las han ingeniado bastante bien. El sistema está muy bien planteado, pero no funciona en tanto que no es suficiente, ¿no? Bueno, estamos hablando de una ciudad que va desde los 25 millones, que es como el número más concertado, digamos, la gente da más o menos que hay 25 millones de personas, es lo que los censos en general también dicen, pero hay una especie de Gran México que no está oficializado porque son asentamientos de maneras espontáneas, ¿no? De personas que vienen de otras regiones por fuera de Ciudad de México, asentamientos que no están censados y tal, y se calcula que ahí hay más o menos 6 millones más de habitantes. Así que estamos hablando entre 29 y 31, entre 29 y 31 millones de habitantes, ¿no? En esta ciudad. Es una ciudad que también está muy centralizada para muchas cosas, ¿no? De hecho, me ha pasado que durante muchas semanas he estado yendo y viniendo a una sola zona, ¿no? Que es la zona del centro histórico y algunos aledaños que si bien no están cerca para la dimensión que tiene esta ciudad, que es enorme, ¿no? Es muy, muy grande, las dimensiones territoriales de Ciudad de México, todo esto que estuve recorriendo está todo medianamente en la misma zona, digamos, ¿no? Que es el centro histórico, los bosques de Chapultepec, Polanco. Bueno, toda esta zona, por ejemplo, es donde se concentra la gran mayoría de los museos, por lo menos de los museos más renombrados y los de primera visita, ¿no? Después, bueno, empecé a encontrar otras cosas que están por otros lugares, pero que, bueno, son más complejos también para llegar, para poder ir y para muchas cosas más, porque uno además se sube en un camión, que son estas van pequeñitas que les cuento, y luego no hay indicación de dónde bajarse, o sea, es muy difícil por si uno no tiene mucha experiencia viajando, diría yo, que yo tengo algo de experiencia, tampoco digo que tengo tanta, ¿no? Pero bueno, me sirve la que tengo para estos casos, porque es difícil poder ir intuitivamente, ¿no? En una ciudad que además no tiene casi carteles para este tipo de cosas de ningún lado, no hay paradas en general fuera del centro y fuera de los lugares más
bueno, más gentrificado si se quiere, no como el barrio en el que estoy, que es Villa de Cortés. No hay muchos carteles de nada. Entonces cuando uno se mueve a otra zona, incluso aquí ahora, ¿no? A esta zona de donde está esta plaza eh, de las tres culturas, ¿no? Bueno, es complejo, pero también es muy interesante, como les decía un poco, que desde el primer día que ya estuve acá en Ciudad de México, después de esa experiencia pequeñita con el recital de Madonna, y ya habiéndome venido definitivamente a quedar aquí, de haber estado, ¿no?, en Metepec, en Toluca, eh, pues empecé a sentir todos los días la gran fascinación de estar aquí y el gran placer y el gran gusto y la gran enorme implicancia de conocimiento que todo esto tiene, ¿no? Que son mis objetivos. Viajo para estudiar, viajo para generar conocimientos para compartir, viajo para contarles a ustedes y compartir de estas maneras. Viajo para mirar críticamente también, para deconstruir los estereotipos, bueno, lo más que pueda con todo eso, ¿no? Y es que en México se puede hacer todo eso y muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Pero Ciudad de México, ¿no? Pero también en Ciudad de México todos los días estuve queriendo cambiar mis fechas, ¿no? Para irme inmediatamente de aquí. Primero, bueno, quería estar solo un mes e iba a ir a Nueva York, donde en New York iba a estar un mes, luego iba a ir a Canadá, a 2 ciudades, donde iba a estar en Montreal, que bueno, en realidad iba a estar en Montreal y luego me iba a mover, esa era la idea. En Montreal un mes más y luego iba a ir a Argentina. Pero cuando estuve aquí me dieron ganas luego de ir a España, porque bueno, aquí hay mucha relación con España, entonces me agarró una especie de saudade, ¿no? Como ganas, muchas ganas muy profundas de ir a España. Pero luego, bueno, el calor me fue abatiendo y me fue haciendo cambiar de planes. También porque encontré aquí una relación muy directa, por ejemplo, con lugares como Houston, como Los Ángeles, como San Francisco, y me dieron muchas ganas de ir a estarme un mes, por lo menos, pensaba primero en Houston y luego un mes entre Los Ángeles y San Francisco, digamos 15 días y 15 días, para poder ver cómo se va dando todo esto que va pasando con una migración más, digamos que aceptada, ¿no? En términos de esta negociación que se hace constantemente entre México y Estados Unidos para poder hacer distintos tipos de negocios y de tratados que lleven a grandes volúmenes de empresariales, digamos, ¿no? De emprendimientos económicos con responsabilidad social. Pero bueno, no puedo, la verdad que no puedo. He cambiado muchas veces de estos planes de irme este día, volver, no ir, volver directamente de allí, salir ya para Argentina, porque el verano es insoportable. O sea, este verano que tocó aquí, que obviamente nos hace reflexionar muy claramente sobre el recalentamiento global, ¿no? Y la crisis medioambiental. Esto ha sido muy fuerte, o sea, yo no he vivido nunca algo así, la verdad que no lo he tolerado y todos los días he estado cambiando los planes y he estado, si no, intentando ver cómo hacer para volver a Argentina, ¿no? Que además en Argentina me contaban que hacía tanto frío, que el invierno había llegado tan crudamente y pues es que añoraba ese frío, ¿no? Que tanto me gusta. Así es que bueno, en esta tensión se ha ido dando todo lo de Ciudad de México. Tengo mucho más para contarles, mucho más. Pero bueno, hoy quería empezar por lo menos a despuntar toda esta experiencia y que vayamos teniendo la posibilidad de ir conectando, ¿no? También con todas estas cuestiones. Bueno, les dejo para que pueda entrar este video y lo podamos publicar y compartir con ustedes en tiempo y forma. Y bueno, que tengan muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día en los lugares que estén. Como siempre, decirles que les quiero mucho, que les agradezco tanto por estar conmigo, por acompañarme, por los mensajes, por las conversaciones que tienen entre ustedes y que luego me cuentan. Todo me sirve mucho y también me alimenta a esta misión que está dada en hacer estos viajes, para poder también ir cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, con mi queridísima, amada
la bomba de miel y mi hermana abeja tan amada, Carlota Reina, ¿no? Que tenemos este propósito de generar diversidad, ¿no? De potenciar diversidades y que todo esto nos va ayudando muchísimo también. Bueno, nos vemos en la próxima. Un beso grande y hasta pronto.